vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Buenas, pero buenas noches. Bendecidos con toda bendición espiritual. Dándole gracias a nuestro Creador por permitirnos una vez más estar aquí en pie. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Le damos gracias al Creador porque hasta aquí nos tiene saludables, fuertes y bendecidos, dispuestos a que este reino quede establecido en el mundo entero, conforme a la voluntad de nuestro Creador. Reciban saludos de toda mi familia y de todos los hermanos en todos los lugares. Es la segunda parte de lo que empecé el domingo. No sé cuántas enseñanzas vaya a estar compartiendo de ella, pero te adelanto, para el domingo, si Dios lo permite, queriéndolo Él, estaré compartiendo con todos ustedes quiénes mataron a Jesús de Nazaret. Y hoy voy a compartir la segunda parte de la verdad del Evangelio. El Evangelio de la gracia. Entonces le damos gracias al Creador por darnos este privilegio de ya estar aquí. Bendecidos con toda bendición. Los declaro siempre arriba, nunca abajo, poseyéndolo todo, aunque no tengamos nada. Amén. Permítame hacer una corta oración dándole gracias al Creador por el día de hoy y por esta noche que ya empieza, o ya empezó. Te doy gracias, eterno y poderoso Padre. Tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Pues aquí estoy, dispuesto a compartir la palabra que tú mismo me das para llevar a cabo el bautismo del Espíritu a todos y cada uno de los que se sientan a escuchar el mensaje de la gracia. Úsame, porque yo no sé absolutamente nada, todo tú lo sabes y lo conoces. Y sabes dónde va a caer esta semilla. El anhelo mío es que esta semilla caiga en una buena tierra y que produzca los frutos que tú tanto anhelas. Por eso acudo a que tú mismo, Padre eterno, me uses. Habla por mi boca, yo no sé nada, todo tú lo sabes. Tú conoces la necesidad del que se sienta dispuesto a recibir y escuchar
cosas verdaderamente nuevas. Las cosas que ojo no vieron ni oído oyeron son las que tú preparaste para los que te amamos. Gracias por la presencia de tu Ruach Coex, por tu Santo Espíritu, el cual hablará por mi boca, porque yo nada sé. Declaro que cada corazón y cada mente percibirá, recibirá y se confortará de acuerdo al poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bendecidos, los amo con todo mi corazón. El miércoles o el domingo quedamos en el capítulo 10 de Hebreos. Te invito a que tú lo abras. Hebreos 10, recibo. Capítulo 10, versículo 10 al 14. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre, en la voluntad de Cristo. Y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados del ser humano. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Usted sabe quiénes son los enemigos ahí? Fuerte. Repito, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados no son los santurrones de saco o de bata larga, escuálidos, etc. Los santificados son los apartados, los que no funcionamos de acuerdo al sistema del mundo, ni del concepto humano, ni de la sabiduría de los hombres, sino del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Observa lo que dice el versículo 1 del 10. Porque la ley, 613 mandamientos de la ley de Moisés, la ley mosaica, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Él. Oído. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 8, versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura, y sobre las cosas celestiales, como se le advirtió o se le dijo a Moisés cuando iba a edificar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dice:
Ahí en el versículo 23 del 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ese culto. Ese culto. Porque dice el versículo 10, el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, apartados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda fue suficiente. Suficiente. Pregunto, y es una de las inquietudes internas mías, que muchas veces comparto con mi familia, con mi esposa y las hijas. Si con una sola ofrenda fue suficiente, entonces, ¿cuál es la razón de seguir obrando y ofreciendo el mismo rito siempre que hagan una reunión? Pregunto, ¿acaso la iglesia no fue llamada a vivir por fe y no por vista? Todo lo que es de vista y se puede palpar, ver, no es de fe. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si tú ves el bautismo en agua, eso no es fe. Si tú ves el ayuno, eso no es fe. Si tú ves que echan aceite, eso no es fe. Si tú ves que imponen manos, eso no es fe. Dice, a todos los que hacen esta cantidad de obras, esto debería de producirles vergüenza. Porque cada domingo, cada semana, volver a los mismos sacrificios que no pueden perfeccionar a los que llevan estas obras a cabo. Yo no puedo entender cuál es el capricho de nuestros hermanos, los que están inscritos en el libro del Cordero de Dios y que están metidos en el sistema religioso, seguir la falsedad de los hombres y del sistema. En el capítulo 9 de Hebreos, versículo 10 dice, ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abluciones, bautismos y de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Acaso Jesús de Nazaret
¿No reformó todas las cosas? ¿O hay algo que hay que reformar? Muchacho. Dice, desafortunadamente, la iglesia está llena de rudimentos y de tradiciones y de costumbres y mañas humanas. Rudimentos que le pertenecen, oído, rudimentos judíos que no pertenecen al evangelio de la gracia. Yo no puedo entender, claro, yo sé que la gente tiene ansiedad de buscar de su creador. Pero yo que milité ahí por 9 años, porque yo no sabía que él a mí me había predestinado para ser su sacerdote o su rey. ¿Tú ves? Se me acabó el tiempo en el sistema para que yo regresara a él. ¿Y sabe por qué regresé? Porque él mismo se metió en mí, me selló. Porque ese sistema, en vez de levantar a la persona en éxito, lo mata espiritualmente. Oído, permíteme recordarte uno de los más grandes becerros que tiene el sistema es el bautismo en agua. Pregunto, ¿dónde nace esto? ¿Viene de los judíos? Los judíos tenían 16 bautismos, 16 tipos de bautismo, o de 16 purificaciones. Por agua. Por eso fue que Juan el Bautista dijo, oído, yo a la verdad los bautizo en agua. Presta atención. Para arrepentimiento. Oído. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Oído. De su calzado. Él es más poderoso que yo. Y él los bautizará a ustedes en espíritu. Yo sí te puedo decir que es ese bautismo en espíritu. Porque yo lo recibí personalmente. Un día vamos a estar frente a frente. Y vas a ver si es verdad o es mentira. Él los bautizará en espíritu y fuego. Así que hay que aprender a leer. En el libro de Mateo, observa, capítulo 3, versículo 11.
Dice, yo a la verdad los bautizo en agua. Juan, dice Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y fuego. Espíritu y fuego. Aquí hay tres clases. Tres clases de bautismo que los vamos a desarrollar. Porque yo no tengo afán. Lo que me importa o me interesa es que tú captes, que estés con el acoy abierto y los ojos del entendimiento tengan colirio para poder recibir lo que te voy a compartir de esto. El bautismo en agua que llevó a cabo Juan, el bautismo en el Espíritu que hizo el Señor y el bautismo en el fuego. Yo vivía confundido en esto, porque yo decía, si me bautiza en espíritu, el espíritu es fuego consumidor. Oído. El bautismo en agua, efectuado por Juan el Bautista, introducía a la gente de ese entonces en el reino de los cielos. Oído. El bautismo en el Espíritu realizado por el Señor estaba dando comienzo al reino de los cielos aquí en la tierra. Que lo estableció en el día de Pentecostés y lo llevará hasta la consumación final de esta era. Oído. El bautismo en fuego es el que se llevará a cabo o llevará a cabo el Señor conforme al juicio del gran trono blanco que hay en Apocalipsis. Vamos ahí a Apocalipsis. Capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 11 al 15. Vamos a ir despacito. Y vi, dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual, oído, huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Oído, presta bien atención. Y vi los muertos grandes, pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar, el mundo, entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Oído. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Voy. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde queda el lago de fuego, pastor? A mí no me pregunte. Bautizado. Bautizado. Así concluirá el reino de los cielos. En el libro de Mateo, capítulo 3, Abba Padre. Versículo 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. Oído, que nunca se apagará. No, pastor, pero infierno no hay, que esto y lo otro. Yo no estoy hablando de infierno. Yo te voy a hablar es lo que los originales dicen. No más. Aquellos que son tipificados, oído, escucho y retenga, por trigo, tienen vida por dentro. Porque el que los bautizó en espíritu fue el mismo Señor. ¿Qué me pasó a mí? Estaba yo humillado porque no tenía el conocimiento, humillado, y oraba. Después de estudiar para presentar un examen teológico. Eran tipo 11:30 o 12:30 más o menos. Tenía que trabajar al otro día. Y me arrodillé y me tiré al ladito de la cama donde dormíamos. Mi esposa ya estaba foqueada. Y las hijas también estaban foqueadas. Y me humillé y empecé a orar como lo sabía en ese entonces. Cuando escuché en la sala que se rompió el tubo de 2 pilas y me fui a levantar y alguien me puso así la mano y me detuvo. Entonces dejé. Parece que hubiera cogido 2 cuerdas de energía. Y fui a llamar a mi esposa y no podía hablar. Me subí como pude a la cama y me acosté. No la desperté a ella. Y a las 5 de la mañana que sonaba el reloj, abrí un ojo, levanté una mano, le dije, estoy vivo. Y me tiré al piso y dije, voy a ir a la iglesia a contarle al pastor a las 6:30 de la mañana. Me vi en un carro. Llegué a las 7:30, 8. Y estaba entrando la gente que para un ayuno. Y me quedé en la última banca. O en la primera banca a la entrada. Porque el salón era inmenso, grandísimo.
Cuando llegó el pastor a oficiar la reunión, yo esperando que se desocupara para contarle, para que me dijera qué me había pasado. Y empezaron las alabanzas y la adoración. Y yo me senté así. No, estaba de pie, dándole gracias al Señor ahí. Cuando escuché aquí, cuando el pastor dijo, pasen los llenos del Espíritu, escuché la voz aquí. Como saber que existe o existió mi madre. ¿Por qué tú no pasas? Y volteé a ver si era la esposa del pastor y no era nadie. Corrí hacia allá. Cuando el pastor dijo, extiendan las manos los que están llenos del Espíritu, yo sin saber nada, yo extendí mis manos. Y de mi cuerpo salió la corriente. Cuando una señora dijo, gracias a Dios porque se me enderezaron mis brazos y mis piernas están derechas. En vez de ir yo para esperar que se acabara para hablar con el pastor, salí y me fui. En el camino entendí que Él me había llenado de su presencia. Por eso es que yo enseño. Si Él no me hubiera enseñado después del fraude el fraude que me hicieron a mí, ¿tú crees que yo iba a seguir hablando del Evangelio? Después del engaño del sistema religioso, cómo me manipuló y después quiso trabajar conmigo para enriquecer sus arcas. Créeme, yo no había seguido hablando del Evangelio. Ese fue el bautismo que Él me hizo. Y eso es lo que Él dice. Ese es el bautismo del Espíritu. Dice que a todos los que Él ha bautizado en Espíritu, muchachos, los recogerá en su granero, en el monte Sión. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar, transformar, santificar, llenar sus vidas a través del poder de la palabra. Y aquellos que son tipificados por la paja, al igual que la cizaña, como dice ahí mismo en Hebreos o en Mateo, capítulo, ahí ejemplo, ahí el ejemplo, en Mateo capítulo 13. Voy despacio. Mateo capítulo 13. Versículo 24. Oído. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los servidores del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Respondió él. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, iguales, parecidas. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, para meterlo al granero. Sabia la determinación de él. Que pueden haber dos personas manejando la misma Biblia. Y en el crecimiento espiritual, uno se da cuenta quién es espiritual y quién no es espiritual. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muchacho, digo yo, si esto está claro, ¿por qué los que estudian la escritura o leen la Biblia, imposible que no entiendan? Pretender tener lo que no es la realidad es engañar a la humanidad. Hay muchas, pero muchas personas, aún gente en la gracia, que dice que es cristiana. Y observa dónde va a parar esto. La paja aquí se refiere a los judíos. Mientras que la cizaña del capítulo 13 que leímos del libro de Mateo se refiere a los cristianos dominales. Igual, suele utilizarse para hacer referencia a lo que no, a lo que tienen o a los que tienen nombre de ser cristianos, pero carecen de la realidad de ello, en parte o en todo. Ser cristiano es ser un ungido, y ser un ungido es vivir por fe. Crecer en lo que se le muestra, se le revela, desarrollar, alcanzar una estatura delante de su creador, no delante de los hombres. Observa, Dios a mí, me enseñó cómo discernir y cómo probar a los hombres que hablan de Dios. Y eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. ¿Por qué anhelo, deseo unirme? Porque quiero ser de bendición para los que van saliendo del sistema religioso y van alcanzando una gracia sin manipulación. Una gracia limpia, sin trampa, sin engaño. Para ello es que Dios me ha preparado para ser de gran bendición. Cristianos, somos cristianos sin unción. Cristianos mediocres. Porque vivir en Cristo es vivir en reposo. Confiar y estar seguro que la palabra es Dios mismo. Hay mucho cristiano de pacotilla.
llenos de la unción, llenos del conocimiento natural humano, tradicional, tratando de impresionar con toda la actitud del mundo. El destino eterno de ambos será la misma perdición que habla el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 40 al 42, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Aló? No del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mente corrompida, mente manipuladora. Y los echarán en el horno de fuego. ¿Dónde queda? Yo no sé dónde queda eso. Pero lo único que te digo es que la persona no irá más. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pastor, es el infierno. Yo no estoy hablando de infierno. Pero estar fuera del reino es morirse en vida, mi hermano. Morirse en vida. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Es el granero? Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. Reino, Jesús de Nazaret lo dijo. Pastor, pero ¿cómo así? Esto es imposible. Bueno. Cristiano es el que vive bajo la unción, que no necesita de cargar el libro debajo del sobaco como desodorante, que tiene la palabra dentro, que cuando se sienta capacita, no condena, no señala, no critica, no juzga, para que la persona resuelva su situación interna. Tome la determinación por la exposición que el ungido hace a la persona. Si la persona toma la determinación de regresar al origen de su partida, muchacho, el ungido ganó un pleito. Pero eso de estar pensando, viendo, señalando, criticando, juzgando, eso no es de un cristiano. Porque el cristiano, Dios lo preparó para trompetear la verdad de él y traer solución a los hogares, a las naciones y a los pueblos. Yo te dije, y sé que Él me va a permitir ver el reino de la gracia establecido, donde vendrá la humanidad en cantidad, porque eso fue lo que Él profetizó a través de Isaías. Vendrán del norte, el oriente, el occidente y del sur. Los recogerá. Que ya no nos llamarán más desolada ni desamparada. Que nadie se quedaba en las enseñanzas que uno da. Porque ahora seremos una tierra estrecha y codiciable, buscadas por las gentes. ¿Dice o no dice la palabra? Dice. Dice. Yo soy cristiano, cristiana.
y de cristiano y de cristiana no tienen absolutamente nada. Son personas tradicionales que se acostumbraron a oír la enseñanza de un hombre y caminan base al concepto natural humano de la sabiduría del hombre natural, pero no la de Dios. Este será el destino para todos aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Te estoy exponiendo. El caso personal. Yo no te estoy inventando nada. Porque al llevarme Dios a los Estados Unidos y conocer esta palabra, calé inmediatamente porque había sido preparado desde antes de la fundación del mundo para este evangelio. Para abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad, para transformarle la forma de actuar y de pensar. Sentarme a dedicarle tiempo a una persona, 1 hora, basta. Si ella lo toma, avanzará en su vida. Si no lo toma, es la determinación personal. Libro de los Hechos. Otro ejemplo. Capítulo 1, versículo 5, dice. Tú me regalas un segundo, yo me tomo un poquito de agua. Porque me voy emocionando mucho. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu de Dios dentro de no muchos días. Pastor, y cuando usted fue bautizado, brincó, lloró, gritó. No. Intenté hablarle a mi esposa y no pude. No pude. Oído. Quisiera que alguien del sistema religioso o de la ley ceremonial estuviera escuchando esto. A todos mis hermanos, a los que están en el Evangelio de la Gracia, les quiero decir, ustedes no saben cuántos han sido bautizados en agua y están otra vez en el mundo, fuera de las iglesias. Peores que antes. Porque nunca les explicaron que el bautismo de ellos tenía que ser el bautismo del Espíritu. Y el bautismo del Espíritu ya no está Jesús de Nazaret, pero está el instructor bíblico y la palabra. Y bautizar a una persona en el Espíritu es sumergirlo en el libro. Eso es lo que dice Juan, capítulo 6. No le quite el dedo al libro de los Hechos. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué te estoy transmitiendo yo?
Yo no te estoy transmitiendo que el día que me convertí, esa no es conversión. Porque el día de la conversión es el tiempo del refrigerio y de la restauración de todas las cosas. Y para poder convertirme, primero tengo que estar arrepentido. Arrepentido no es dejar esto, esto y esto y esto. Arrepentido es estar en movimiento, arrepentimiento, estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de mi partida. Por eso fue que él dijo, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Dice, bien claro o no lo dice. ¿Qué me lo hiciste? ¿Por qué me lo quitaste? El Espíritu es el que da vida, no las obras. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, oído, y son vida. Eso es lo que yo te transmito cada domingo y cada miércoles. Porque el anhelo mío es que tú aprendas a depender del libro y conozcas a través de la palabra a tu Creador. Que cuando te hablen de gracia, tú aprendas a discernir qué es gracia y qué no es. Porque lo que hablan hoy en día lo harán con buena voluntad. Pero lo primero, si no hay una transformación en la mente, es imposible que haya un carácter y una personalidad. Yo sí te puedo decir que yo soy cristiano con mi familia, porque vivo por fe. Y Dios me dio la sabiduría de Él para que yo actúe. Y eso es lo que yo hago. Imagínense la cantidad, la multitud de personas sumergidas en agua. Muchacho. Y hoy no quieren saber nada de esas iglesias. Absolutamente nada. Digo yo, no porque ellos prefirieron ser mundanos, creo yo, que más bien ellos fueron predestinados para que cuando se les hable la gracia, entiendan y conozcan el origen de su partida, por qué deben de buscar a su Creador. ¿Estamos o no estamos? Muchachos, eso es. Observa. Marcos, otro ejemplo, otra realidad de lo que Jesús dijo. Capítulo 16, versículo 15. Tú nunca me has visto aquí hablar a mí de testimonio, que cuando yo no tenía, cuando tenía pelo, que me salió esto, que me salió, que cuando no, que me cayeron los dientes, que tal cosa. No, olvídate. O hermanito, venga y testifique, que no. Yo no necesito de gancho para introducirte al cuerpo de Cristo. La herramienta mía es la palabra y la vida del Espíritu. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, no los evangelios, a toda criatura. Eso es lo que se debe hacer hoy.
Desafortunadamente, como no tenemos plata para estar viajando en avión, ir a esto, ir a Rusia, ir a Alemania, ir a los Estados Unidos, ir al África, ir a sembrar esta palabra, entonces lo hacemos por los medios que Dios nos permite llegar. Que este es un medio. Facebook, Instagram. ¿Ah? ¿Y el otro? Llegamos, la persona se puede sentar y mirar a ver si es verdad o no es verdad. Oído. Y el que creyere en el evangelio que ustedes le han enseñado y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Aquí no dice bautismo en agua. ¿Quién le añadió agua? El hombre, la tradición. Aquí no habla de bautismo en agua, sino del bautismo en el Espíritu. Dicen los que entienden lo natural que el bautismo que a Dios le agrada es el bautismo del Padre, en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero no dice agua. Es lo que dice Mateo 28, 19. Otros dicen que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Otros dicen en el nombre de Jehová. Otros dicen el bautismo tiene que ser en Chaquicham. Muchacho, ahí no hay agua. La imaginación, la astucia, la manipulación del hombre le añadió agua. ¿Qué tengo que hacer yo para bautizarte a ti en el Espíritu? Supongámosle que cojamos el texto de Mateo capítulo 28, versículo 19. Bautizándote en el nombre del Padre, que yo te muestre todo lo que el Padre en el principio empezó en el antiguo pacto. Que te sumerja, que te empape por qué esto, cuál es la razón de esto, a quién fue dirigido esto, para quién era, quién habló, quién esto. Eso es sumergirte, empaparte. Que te sumerja o que te bautice en el nombre de su Hijo, que coja los 4 evangelios y te muestre qué fue lo que Jesús de Nazaret hizo para que tú no lo hagas. Que te bautice en el Espíritu. Efesios, capítulo 5. Versículo 26. Voy a leerte desde el versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres. Mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua del río Tuluá, del río Cádiz, del Cauca, del mar. Ahí dice agua. ¿Ah? Por la palabra, udor, no hidros, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aunque hay veces nos manchamos, pero ahí está la sangre. ¿Aló? ¿Aló? Debería yo de buscarme un canastico para recoger ofrendas. A ver. ¿Quién? A ver. Dime si sí o no. Es verdad. ¿Tú te bañas todos los días o no te bañas? El agua no te puede presentar perfecto, sin mancha. La palabra sí. Porque vas alcanzando un conocimiento, vas desarrollando, vas conociendo cómo Dios y por qué Dios estableció esto, cuál fue la razón, mira aquí, mira allá, tal cosa. Pero que yo vaya a utilizar un gancho para que tú llegues a este evangelio, la palabra. Yo no necesito de ponerte a alguien que dé testimonio. Solamente con que tú oigas hablar a los que han estado o están alrededor mío, tú te das cuenta si están o no están edificados en la palabra. Aquí no dijo agua, hidros, sino el bautismo en el Espíritu. Que yo te empape, te meta en las cartas del apóstol Pablo, que son espíritu y vida, que te empape, que te diga por qué Pablo escribió esto, cuál fue la razón, por qué, cuáles son los 5 ministerios donde hay que funcionar ahora en la dispensación de la gracia. Los 5 ministerios no están en la ley. Todos los que se han acomodado como pastores y profetas y otros y aquí son salteadores, porque todavía hablan ley, religiosidad, manipulación, intimidación y engaño. Los 5 ministerios están en el Evangelio de la Gracia, en Efesios. El objetivo es que todos lleguemos a la misma fe. Por eso me preocupo por presentar a Jesucristo a través de la palabra. Todo lo que Él hizo. Yo no te tengo que poner a hacer absolutamente nada, sino a estudiar, a creer, a repasar, para que tú puedas crecer. Romanos capítulo 6, ahí termino. Abba Padre. Capítulo 6, versículo 3. Que a uno no lo unan por sentimiento, que a uno lo unan porque la persona tiene el mismo espíritu que tengo yo. Porque si tenemos el mismo espíritu, tenemos que hablar lo correcto. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir? Que hemos muerto para el sistema en general. Ese es el bautismo de nosotros. Por eso nosotros no imitamos lo que el hombre natural hace, porque ya tenemos vida en el Espíritu. Aquí no habla de agua, sino de unción. Eso es lo que quiere decir Cristo, unción. Si usted está en Cristo, bienvenido. Mi corazón está abierto para interactuar con usted. Mi vida está al servicio de los que verdaderamente quieren alcanzar una madurez, una estabilidad y un éxito en la vida espiritual.
No es fácil. Pero a medida que uno va obedeciendo, va alcanzando. Gloria a Dios. Esta es la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Añadirle algo sería muchacho mucho. Pero permíteme decirte, te espero el domingo para que te des cuenta quiénes mataron a Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Abba, Padre. Declaro que esta palabra en esta noche, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te haya perfeccionado un poquito más. Que tú y yo podamos interactuar. Escríbeme. Pregúntame todo lo que quieras. Y con el mayor gusto te aseguro que te daré respuesta a todas tus necesidades espiritualmente o bíblicamente. En el nombre de Jesucristo el Señor te declaro como Él nos ve. Perfectos, completos, bendecidos, reinando en vida y libres de toda maldición. Tú y yo somos el templo del Espíritu del Dios viviente. Feliz noche. Bendecidos con toda bendición. Los amo en el Señor. Amén.